equipo de Chilevisión Noticias estuvo por semanas investigando a varios grupos de mujeres lanzas que operan en el sector de Barrio Meix. Son en su mayoría adultas mayores y roban sutilmente. El reportaje es de Raúl Poblete y Matías González. Causó conmoción. En Meix, una carabinera desenfundando su arma en un procedimiento que se salió de control en contra de vendedores ambulantes. Pero hoy no les contaremos específicamente del comercio informal, les hablaremos de otro de los males de Meix. Manos suaves, delicadas, para robar a una mujer que no se dio cuenta de la sustracción de su billetera. Empiezan a revisar por si encuentran algún billete. Si no puede una, va la otra, acecha. A pesar de que este adulto mayor se dio cuenta, hacen gestos. Persevera. El último reportaje que exhibimos de la jauría de Meix llamó profundamente la atención una banda de señoras lanzas. Por eso decidimos investigarlas, no solo a ellas, sino que a los varios grupos de mujeres que hoy roban en Meix. Hemos vuelto a Meix Norte. El integrante de nuestro equipo investigador nos está llamando ahora. Hicimos ya el recorrido desde acá, desde la Alameda, entre Libertad y Maipú. Se están sumando bandas de mujeres. Atento arriba cuando empiezan a llegar a la esquina de Maipú con la Alameda. Mirada atenta, fija a todo quien puedan robar. Las hemos seguido por semanas. Por eso sabemos lo que pueden hacer. Atento, van las 3. Especial atención a la mujer de lentes de sol. Es difícil, casi imperceptible ver cómo lo hizo. Es necesario repetir la imagen, ralentizar. Es tanta la desfachatez que se lo guarda como si nada. Camina, se saca las gafas para ver mejor y lo revisa a segundos de haberlo sustraído. Lo da vuelta, lo sigue observando, vuelve, se lo guarda otra vez. Todo en plena calle, todo en la vía pública. Hay señoras ya de avanzada edad, yo te estoy diciendo como 50, 60 años, o sea que uno pensaría que están en su casa descansando, no, ya andan trabajando. Si quisiéramos resumir en una palabra cómo operan es sutileza, manos de seda, de lino, de una suavidad al robar que impresiona. Le pasó la cartera. Ahí le metió la mano al caballero, Otra vez hay que pedir ayuda a la edición, hacer más lenta la imagen. Con su mano izquierda y con el auxilio de la otra mujer, lograron sacar un celular sin que el dueño se diera cuenta. ¿Pasan desapercibidas por su vestuario, me decías? Pasan muy desapercibidas porque hasta bien vestidas están, muy bien vestidas. ¿Cómo pudieron hacerlo? Aunque parezca difícil de creer, su destreza no es lo único, entre comillas, talento que tienen. El secreto es tan simple como una bolsa, las mismas que venden en Meix. Debajo no se ve, pero su mano está bajo la bolsa, la que entra lentamente dentro del carrito de su víctima. La saca rápidamente, pero la mujer se da cuenta del robo y se la arrebata. La ladrona no tiene vergüenza, incluso le dice algunas palabras a quien la acaba de sorprender hurtando, cero pudor. Ya no trabajan directamente con hombres, tratan de empoderarse de este delito y tomar el control del delito de robo por sorpresa acá en el sector de la comuna de Meix. Y en sí pasan desapercibidos entre medio de toda la gente que concurre acá a este centro comercial. El Alameda con Maipú no son las únicas. Detectamos otra banda de mujeres jóvenes, no tienen más de 30 años de edad, bloquean el paso de sus víctimas y así es más fácil para ellas realizar el robo. Atento. Ahí en el estómago. Juegan con el descuido, con la desatención de sus víctimas y con el refrán, el que busca siempre encuentra, y buscan, buscan, buscan hasta que encuentran.
Una de sus principales características es que pasan desapercibidas. Con esa cabellera al viento, ¿quién no? Comparten más que una amistad delictual, elementos que utilizan para mimetizarse con los peatones. Quizá no tan prolijas en el robo, pero decididas tanto que nos buscaron a nosotros, quienes las estábamos investigando desde las alturas de un edificio. Subieron al piso donde estábamos filmándolas, acompañadas de un hombre. Revisaron cada uno de los locales y nos encontraron. ¿Pudieron ubicarnos? Un momento que ya veremos. Antes, vamos más allá. Una pregunta que quizá todos nos hemos hecho. ¿Qué hacen estas mujeres fuera de ir a robar a Makes? Comuna de La Granja. No era ni las 7, ni las 8. Eran las 11 de la mañana. Quien acaba de salir recién de su casa es Elena del Carmen Rodríguez Órdenes, una de las miembros líder de una de las bandas de mujeres. Este año, en agosto, cumple 70 años. Tiene varias detenciones, en realidad una larga lista. Entre ellas, un robo con violencia, 5 robos por sorpresa, 13 hurtos, 2 receptaciones, además de amenazas. Su primer delito fue en 2005, hace más de 20 años. Amplio currículum delictual. En Makes Norte es una reconocida lanza. Acá la vemos, por ejemplo, revisando una billetera que recién robó. Probando suerte por aquí, por allá, cansada, hidratándose. Y tras ese descanso, volver a robar. Señoras organizadas, empujando, metiendo las manos a los bolsos, sacando billeteras, celulares o lo que te puedan robar. Entre tanta billetera, celular, caminata, recorrer cada cuadra para robar, se toman un descanso, su hora de colación. Descubrimos a Elena junto a sus compañeras de delito, almorzando a metros de su esquina favorita para hacer lanzazos. Nos sentamos a centímetros de ellas, muy cerca. Si bien no pudimos saber exactamente qué comieron, todas pidieron bebida. Lo más curioso es lo que viene a continuación. 2 de ellas se paran al baño. Elena espera que se vayan y ataca. Le robó comida a una de sus amigas de delito, tal como lo hace en la calle. Ahora en la mesa, seguramente a la dueña del plato no le debe estar gustando ver este video. Regresaron, se sentaron y empezaron a revisar varias billeteras. La tía te pasó 20 lucas más. ¿La tía? ¿Pasar 20 lucas más? ¿Tienen una jefatura? ¿A alguien le entregan lo robado y esa persona paga por los celulares sustraídos? Mientras seguían revisando billeteras, contando dinero en efectivo, pasándola bien y contando, al parecer, cómo habían robado en el día. Estas personas llegan a media mañana, no tienen una mayor responsabilidad, sino más que levantarse temprano y salir a delinquir y robar y hacerlo de manera fácil. Acompañamos a carabineros en un control de identidad investigativo y encontramos a una de ellas. ¿Qué nos tiene que decir? Están peleando arriba de la micro. Algo pasó. Sacó un cuchillo del puente. Descubrimos a la jauría de Makes a fines de 2025. Los grabamos en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y lo que más nos impresionó, no solo a nosotros, sino que a ustedes en anteriores reportajes, fue la violencia con la cual actuaban. Te acorralan, nadie se va a meter. He visto varias veces y que abuelitos o gente de la tercera edad también es atacada. Oiga, yo no estaba. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué hacerle esto a la gente? Participamos en varias de sus detenciones. Yo soy menor, tengo 17. ¿Por qué decís que te ir luego? ¿Qué te va a responder? Te pregunta, oh. Nos encontramos con varios menores de edad
y otros que quedaron libres después de ser formalizados. En fin, les contamos esto porque grabamos una escena decidora que puede dar respuesta a quienes son las que realmente mandan en la jauría de Meix. Mira cómo lo reta. Chispeada de dedos, enojo de una mujer, lanza a quien reta es uno de los principales miembros de la jauría de hombres menor de edad y que ha aparecido en reportajes anteriores. Un reto que poco duró porque la mujer privilegió seguir lanzando. Al parecer, para ella, prioridades son prioridades. Van detrás del caballero. Esto abre una interrogante mientras la mujer continúa intentando robar. ¿Son ellas las verdaderas líderes del hurto en Barrio Meix? Nos están buscando, eso está claro. Yo voy caminando ahora hacia Maipú con la Alameda, porque al parecer habría una banda de mujeres que está tratando de ingresar al lugar desde donde estamos grabando, así que atento arriba por si aparecen. Y aparecieron. Intentaron ver para arriba. Después apuntaron otro local, el cual también revisaron. Desconcertados, no sabían dónde estábamos, cómo los habíamos pillado, robando. E insistieron. Hace algunos segundos recibimos las cámaras de seguridad de esta galería y efectivamente una de estas jaurías de delincuentes de lanzas nos estaba buscando. Tuvimos mucha suerte porque estuvieron a punto de descubrir el lugar en donde los hemos estado grabando todos estos días. En este caso que tienen cierto la experiencia de su abuelo, de su tío y comienzan a captar estas malas prácticas y lo ven rentable. Para Carabineros, el legado lanza para ellas un trabajo que genera. Cada gesto se transforma en un robo, en dinero, harta plata. Por ejemplo, este celular que acaba de robar. Supongamos que lo venden a 30.000 pesos. Si en un día roban 3, son 90.000 pesos, ¿verdad? Multiplíquenlo por 20 días trabajados. 1.800.000 pesos. Mayoritariamente teléfonos celulares, dinero. Tomamos detenida a una de estas personas, ¿cierto?, sindicadas como con el delito de robo por sorpresa. Mantenía un cortante y se acercan a las víctimas, cortan las carteras y en ese corte de la cartera esperan a que las cosas caigan al suelo o pueden ingresar de forma rápida, ¿cierto?, sustraer las especies que tienen en el interior de sus carteras o bolsos. Estamos en el terminal esperando a don Jacobo. Él y su esposa Greti sufrieron del robo de sus pertenencias. No hay que ser adivino ni genio de lámpara para saber que fue la jauría de mujeres de Meix. Se vinieron en bus porque son de la región de O'Higgins de Coinco, un sector rural. Me sacan el teléfono y yo lo encaro, se me van encima. Pero uno nada que hacer, o sea, no. Yo solo con ella, ¿qué hago? Es una mujer alta, de pelo largo. Muy delgada, muy delgada. Sí, no anda mal vestida, anda sumamente bien vestida. Nadie podría pensar que es una ladrona. Jacobo y Greti llegaron a Meix en búsqueda de precios más económicos. Tienen un emprendimiento familiar de venta de artículos de playa. Para ellos, llegar a Santiago tiene un costo significativo, más ahora que subieron los precios de los pasajes. No solo fue el robo del celular, los intentaron estafar. Cuando yo abro mi celular, buscando para poder llamar al número del Jacobo, me pasaron a decirme que el Jaco estaba preso, que necesitaban 200.000 pesos urgentes para poder sacarlo. Afortunadamente no hicieron caso. Ellos son el tipo de víctimas que tiene la jauría de Meix, de región, muchas veces de campo, quienes llegan a Santiago buscando precios más económicos. Gente humilde. Llegó el minuto de conocer a la protagonista, o antagonista más bien, de este reportaje. Desde este auto descendió Elena del Carmen Rodríguez Órdenes, de casi 70 años, apuntada como una de las líderes de la jauría de mujeres. Porque tenemos que preguntarle a usted el motivo de sus delitos en Meix Norte.
Elena, buenas tardes, Chilevisión Noticias, ¿algo que decir? No, nada. ¿Sí? No. ¿Te dedicas hace mucho tiempo No, acá? nada. Lo que es Barrio Meix. Nada. Nada. ¿Ah? ¿Mucho que tiene en bolsa? Yo tengo... ¿En bolsa? Bueno, ahí vemos evidentemente el tema de varias carcasas de celulares, que es un poco lo que hemos estado nosotros grabando en el barrio Meix Norte, donde actúa con otra banda de mujeres adultas. ¿Por qué tanta carcasa de teléfono? Chao. Porque la encontré y la llevo para la casa. Ya la encontraste en el suelo. Sí, ya la encontré en el suelo. Botada, vaya a buscar usted una. ¿De qué parte están? No sé. Chao. ¿Cuñán? Chao. Así, Salvador Sanfuentes. Chao. Se retiró. Se fue a su casa porque no tenía celulares en su poder, solamente carcasas. Si no hay delito en flagrancia, o sea, ser descubierta en el momento preciso del robo, no hay detención. Tampoco ayuda a las imágenes que pudimos grabar. Si bien el Código Procesal Penal contempla para la flagrancia el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, debe ser obligatoriamente en un plazo que no supere las 12 horas. Nuestras imágenes fueron grabadas en días anteriores. Otra mujer lanza que fue descubierta robando en Meix Norte fue ella. Decepcionada está esta señora de 82 años. La descubrieron robando celulares. Se trata de Silvia Gómez Muñoz, repetimos, de 82 años. A su haber, 5 detenciones por hurto simple y 1 por sorpresa. Sabemos que lleva más de 40 años dedicada al robo. Si bien fue detenida por falta de pruebas, salió libre en un par de horas. Las manos, si vienen de vuelta, traen a alguien. Intentaron robarle a un adulto mayor con muleta, a él y a su señora. A ellos son los que les roban, a quienes hacen sufrir, a quienes les sacan su pensión. A los más vulnerables económicamente del país. A ellos.